Soy Ariadna Gómez Loaiza y voy a presentar el tema reacciones de hipersensibilidad. ¿Qué son estas reacciones? Las reacciones de hipersensibilidad son procesos patológicos que resultan de las interacciones específicas entre antígenos y anticuerpos o linfocitos sensibilizados. Hipersensibilidad se refiere a la excesiva o inadecuada respuesta inmunitaria frente a antígenos ambientales, habitualmente no patógenos, que causan inflamación tisular y mal funcionamiento orgánico. De acuerdo a la clasificación Healy-Holmes, clasificaron los mecanismos inmunopatogénicos en 4 tipos: hipersensibilidad tipo 1, hipersensibilidad tipo 2, hipersensibilidad tipo 3 y tipo 4. En este tipo de hipersensibilidad tipo 1 ocurre que los antígenos se combinen con las inmunoglobulinas C, específicos que se hallan fijados por su extremo, en la fracción cristalizable, a lo que son los receptores de la membrana de mastocitos y basófilos de sangre periférica. Estas se producen dentro de los 15 minutos desde la interacción del antígeno con la inmunoglobulina E, preformada en personas previamente sensibilizadas a este antígeno. En este tipo de reacción llevamos a cabo los factores mediadores. Tenemos interleucina 3, interleucina 4 y 13, interleucina 3, 5, y tenemos el factor de necrosis tumoral y proteínas inflamatorios de macrófagos. Los factores dan lugar a la liberación de mediadores vasoactivos e inflamatorios como lo son histaminas, factores quimiotácticos, leucotrienes y factor activador de plaquetas. En este tipo de reacción tenemos dos fases, la inicial y la tardía. En la inicial aparece a los 5 o 30 minutos a partir de lo que es la reexposición. Esta desaparece rápido. En la tardía se establece de 2 a 8 horas después, sin un nuevo contacto con el antígeno. Dura días y se caracteriza por una intensa infiltración de células inflamatorias y lesión del tejido. Las manifestaciones clínicas son a causa por la globulina G. Es responsable de reacciones que por lo general estas son localizadas afectando un órgano en particular, como por ejemplo vías respiratorias, aparato digestivo, piel, o pueden provocar reacciones sistémicas como el shock anafiláctico. Se incluyen las siguientes enfermedades, como lo que es rinitis alérgica, conjuntivitis alérgica, asma alérgico, alteraciones cutáneas, urticaria, angioedema, dermatitis atópica, alergia física, alergia a alimentos, alergia a fármacos, alergia a picaduras de insectos, alergia a látex, y esta produce urticaria de contacto, ya sea por contacto directo o por inhalación de partículas de látex. También puede manifestarse, como lo es la alergia alimentaria, por reacción cruzada con frutas, y anafilaxia. Para este tipo de reacciones podemos identificarlas con las siguientes pruebas: la prueba del pinchazo, la prueba de Prague modificado, la prueba intradérmica, la prueba de RAS, prueba de liberación de histamina por leucocitos y pruebas de provocación. El siguiente tipo de reacción es la hipersensibilidad tipo 2, también llamada dependiente de anticuerpos. Esta depende de anticuerpos dirigidos contra antígenos intrínsecos o extrínsecos, que se encuentran sobre la superficie celular o en otros componentes tisulares. En ambos casos, la reacción de hipersensibilidad se debe a la unión de los anticuerpos a los antígenos, normales o alterados de superficie celular. Los 3 mecanismos de lesión mediada por anticuerpos son la citotoxicidad dependiente de anticuerpos, las reacciones dependientes del complemento y la reacción de hipersensibilidad antirreceptor. En el primer mecanismo tenemos el dependiente de complemento. Estas pueden producir lisis directa cuando el anticuerpo, inmunoglobulina M o inmunoglobulina G, reaccionan con el antígeno presente en la superficie celular y activa el complemento. O bien, las células se hacen sensibles a ser fagocitadas por la fijación del anticuerpo o del fragmento a la superficie celular. Muchos medicamentos inducen este tipo de hipersensibilidad, provocando anticuerpos dirigidos contra receptores o sobre la superficie de las plaquetas. El siguiente tipo de mecanismo es la citotoxicidad dependiente de anticuerpos. No implica la fijación del complemento, sino exige la cooperación de los leucocitos, monocitos, neutrófilos, eosinófilos y las células naturales killer. Estas células se unen por sus receptores para la fijación del complemento de la inmunoglobulina G, que se halla fijada en la célula diana y producen la lisis celular sin fagocitosis.
Y por último tenemos la reacción de hipersensibilidad antirreceptor, que es el mecanismo 3. Los anticuerpos son dirigidos contra los receptores de la superficie celular, pudiendo alterar o modificar su función. Cabe destacar que este tipo de hipersensibilidad se haya implicado en la patogenia de numerosas enfermedades autoinmunitarias, donde los anticuerpos son dirigidos contra antígenos propios atacando o destruyendo diferentes tejidos. Hipersensibilidad tipo 3. Los complejos circulantes se forman por la unión del anticuerpo al antígeno, ya sea en la circulación o en las localizaciones extravasculares en donde se localizó el primer antígeno. En los mecanismos de daño, normalmente los complejos inmunes se eliminan de la circulación. Si esto no ocurre, se depositan en el endotelio de vasos pequeños. Hay una interacción de los complejos inmunes con plaquetas y basófilos, y estos liberan mediadores. Aumenta la permeabilidad, sale plasma, aumenta el contacto de los complejos con el endotelio, y se activa el complemento por la vía clásica. Las anafilotoxinas y el sistema del complemento inducen la degranulación de los mastocitos y basófilos, y las anafilotoxinas inducen la quimiotaxis. Neutrófilos liberan enzimas lisosómicas y radicales libres. Las enfermedades que pueden desarrollarse en este tipo de reacción es la enfermedad del suero. Debido al suero puede ocurrir la administración de fármacos, la vasculitis cutánea, eritema nodoso, lupus eritematoso sistémico, artritis reumatoide, polineuritis, neumonitis por hipersensibilidad, aspergilosis broncopulmonar, glomerulonefritis aguda y enfermedad renal asociada. Y por último tenemos la hipersensibilidad de tipo 4, conocida también como HS mediada por las células o HS retardadas. Este tipo de reacción es un proceso de hipersensibilidad tardía, mediada por los linfocitos T y sus productos solubles. Se trata de un reclutamiento de linfocitos T específicamente sensibilizados e inducidos a producir citoquinas que mediarán la inflamación local. Las fases de este tipo de reacción son 3. Fase de reconocimiento. En esta fase, las células T de CD4 o CD8 reconocen antígenos proteicos extraños presentados sobre este APC. 2. Fase de activación. En esta fase, los linfocitos T secretan citocinas y proliferan. Y fase 3, que es la fase efectora. Tenemos lo que es la inflamación. En la inflamación, las células vasculares endoteliales activadas por citocinas reclutan leucocitos circulantes en los tejidos en el sitio local de contacto con el antígeno. Y la resolución, los macrófagos y linfocitos T activados por citocinas tratan de eliminar el agente extraño, proceso que puede estar acompañado de daño tisular. En esta tabla se muestran ejemplos de hipersensibilidad mediada por linfocitos T de tipo 4 en las siguientes enfermedades, como es diabetes mellitus de tipo 1, esclerosis múltiple, artritis reumatoide, enfermedad de Crohn y neuropatía periférica, mostrando su especificidad de los linfocitos T patogénicos y sus manifestaciones clínico-patológicas de cada una de estas enfermedades. Gracias por su atención.